1:02 de la tarde. Bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Una vez entramos en materia, ya con el mercado cambiario colombiano cerrado, recordemos, opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, y pues acá tenemos una noticia bastante interesante, ya que se dio, como se observa en la gráfica, al final de la jornada. Último valor a operar, entonces fueron 3.754 pesos con 67 centavos. Operó al alza, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del viernes fue de 3.685 pesos con 10 centavos. Había terminado por debajo de los 3.700 pesos y pues hoy no los pudo sostener. Ahí un movimiento de fortaleza bastante importante, si se quiere, sobre los últimos 10 minutos de operaciones. Tuvimos un repunte interesante de la divisa, eso por factores internos y externos. A nivel interno, pues sobre las 7 de la noche el presidente Gustavo Petro anunciará el aumento del salario mínimo para el 2026, y a nivel externo, un DXY o indicador del dólar a nivel internacional que registraba pérdidas, como lo dijimos esta mañana, pues finalmente revirtió ese movimiento negativo y se aleja de mínimos de la última semana y mínimos de los últimos 2 meses. Entonces eso también llega a afectar obviamente el comportamiento en territorio colombiano. En promedio, la divisa se negoció en 3.707 pesos con 15 centavos, por lo que la tasa representativa del mercado que regiría, en este caso hasta el martes, estaría muy cercana a ese nivel y estaría bajando desde los 3.716 pesos con 5 centavos, que fue la tasa oficial para la jornada de este lunes 29 de diciembre. Hay que decir que la divisa fluctúa entre un mínimo de 3.695 pesos, un mínimo que alcanzó sobre las 10:51 minutos de la mañana aproximadamente, y un máximo de 3.754 pesos con 77 centavos, que básicamente fue el último valor que registró este mercado cambiario. Ahí bastante movimiento sobre el final. Y en cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se transaron 1.299 millones de dólares en un total de 1.171 operaciones. Ahí precisamente lo que pasó con el dólar en Colombia. A propósito del cierre del mercado cambiario en el país, esto nos explica Edgar Jiménez, profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bueno, con una caída de cercana a los 13 pesos, medida como siempre lo hacemos por acá, por precio promedio, finaliza la jornada de mercado cambiario en Colombia con un volumen de negociación bueno, muy interesante, más de 1.000 millones de dólares, muy jornadas pues muy similares a las habituales en días eh, diferentes a las vacaciones. Entonces tenemos los datos interesantes. Analiza el año el dólar, la cotización de la tasa de cambio en Colombia mejor, en 3.700, un poco sobre 3.700, ya formando la TM de la última sesión bursátil del año. Tenemos en los mercados financieros internacionales relativa tranquilidad, calma, algunas caídas modestas. El índice XY, este que mide el dólar, el poder o la debilidad o fortaleza del dólar estadounidense, en 98 puntos, también finalizando el año por debajo de 100, muy cerca de mínimos del año. En Latinoamérica tenemos hoy moviéndose hacia arriba de manera interesante el peso chileno, 918 pesos. Recordemos que estuvimos muy cerca de los 900 pesos hace algunos días, pero pues sin embargo permanece ahí, también cerca de niveles mínimos del año. Incluso en esos momentos de mínimos alcanzamos a estar por los lados de octubre del año 2024. Para el peso colombiano o la tasa de cambio en Colombia, digamos que ese énfasis que se hace en la última parte, o sea, que hizo en la última parte del año ya, hacia abajo, incluso nos alcanza a recordar niveles de precio de abril del año 2022. Esto pues vale la pena tenerlo en cuenta, y pues ha habido algunas correcciones, movimientos hacia arriba, pero de todos modos alcanzamos a estar esos niveles de 3.700 y algo menos. Los tuvimos hace ya más de 2 años. Por el lado del real brasilero, él había estado devaluándose, la divisa en Brasil devaluándose, estamos en 5,58 aproximadamente. De todos modos, ha venido una jornada de evaluación, 0,66% también. En Latinoamérica, hoy la sesión fue hacia arriba. Tenemos peso mexicano, el famoso superpeso del que
del que hablan en México. Hoy otra vez intentando retomar niveles cercanos a los 18 pesos. De todos modos, pareciera ser que va a finalizar el año por debajo de esta cifra, 17.98, 17.99, niveles de precio muy cercanos al observado en julio del año 2024. Entonces, en síntesis y viendo pues Latinoamérica, el mercado en la región, pues digamos que una divisa o la cotización de la divisa que se parece mucho a lo que sucede en Colombia, incluso sucede en Perú. En Perú tenemos el sol peruano bastante fuerte. Tenemos niveles de precio del 2020. O sea, alcanzamos a tener el sol peruano en 4.12 a finales del 21, comienzos del 22 aproximadamente. No ha hecho más que caer o reevaluarse o devaluarse el dólar estadounidense, como lo quieran ver, y también niveles mínimos de no solo meses, sino también años. Y es, digamos que es la estructura general. Si vemos el mercado cambiario en el mundo, en Sudáfrica, el RAN sudafricano, lo mismo, algo parecido a lo que sucede en Colombia también, niveles de precio agosto del 22, luego se volvió a ver en enero del 2023. Entonces, simplemente Colombia sigue la dinámica de los mercados financieros internacionales, acentuándose un poco acá en nuestro país por movimientos propios y hemos hablado ya o se ha hablado en diversas ocasiones de las operaciones de crédito público, endeudamiento, tal vez monetización de algunos recursos, de algún dinero, que coincidencialmente en época preelectoral se está moviendo mucho. Entonces, eso pues ha permitido que la tasa de cambio siga relativamente baja, pero para mí también con cierto nivel de estabilidad. Ahí ya ha mostrado niveles de 3.700, digamos un nivel de compra interesante. El rango de 3.800, 4.200 no lo olvidemos, ese sigue siendo bastante interesante y para que llegue a ese rango, pues realmente necesitamos que pasen muy pocas cosas muy sencillas y realmente muy poco tiempo. Entonces, pues finalizando el año por los lados de 3.700 pesos, un año de revaluación y ya veremos el año que viene. Yo creo que con época electoral hay que mirar el escenario financiero internacional, pero pues insisto yo, no sé si el año 2026 va a ser de revaluación y sigamos hacia abajo. No lo creo, tal vez por algún corto espacio de tiempo, pero digamos que ese nerviosismo característico de época de elecciones de pronto puede revertir un poco o por lo menos mantenernos en niveles muy cercanos a esos 1.700 pesos. A nivel internacional, el yen se fortaleció durante este lunes y se encaminó a su quinta ganancia en 6 sesiones, mientras los mercados evalúan el momento de nuevas subas en las tasas de interés en Japón y las posibilidades de intervención en las escasas operaciones de las vacaciones. Las autoridades del Banco de Japón debatieron la necesidad de seguir subiendo los tipos de interés según las actas de su reunión de política monetaria a principios de diciembre, cuando el Banco Central elevó su tipo de interés oficial del 0,5% al 0,75%, su máximo en 30 años. El ministro de Finanzas, Satsuki Kamayama, declaró la semana pasada que Japón tiene vía libre para afrontar las fluctuaciones excesivas del yen y declaraciones similares de funcionarios han contribuido a frenar la reciente depreciación de la moneda japonesa frente al dólar estadounidense. Con ese contexto, principalmente a nivel internacional sobre el yen y que hizo que también el dólar a nivel internacional fluctuara, pues revisar cómo se comporta en este caso el indicador internacional de la moneda estadounidense, el DXY, ese indicador que básicamente mide la fortaleza de la moneda norteamericana frente a sus principales pares, por ejemplo el yen, el euro, el franco suizo y la libra esterlina, que son las más importantes dentro de este indicador. En la mañana veíamos una leve variación negativa, incluso alcanzó a operar por niveles debajo de 98, 97, 99, 97, 98 y ya vemos que revirtió ese movimiento por lo menos hasta esta altura de la jornada. Ahora gana 0,14% y llega a los 98,16 puntos. Entonces, obviamente, como les contábamos, se traduce en algo de fortaleza del dólar a nivel internacional, que también se reflejó obviamente en territorio colombiano como lo vimos hacia el final de la jornada y básicamente pues ahí lo que sucede con el dólar en el plano internacional. Ahí hay que decir que se aleja nuevamente
de esos mínimos que habíamos visto desde la última semana, como los observamos esta mañana, y pues básicamente mínimos también que había registrado en los últimos 2 meses y medio. Ya se alejó también al subir al nivel de 98,15 y ya lo vemos nuevamente en mínimos de la última semana y desde finales de octubre si se quiere. Entonces digamos que recortó algo de esas pérdidas que por lo menos mostraba el dólar a nivel internacional durante el principio de la sesión. Por otra parte, les cuento que el Senado argentino aprobó el primer proyecto de presupuesto del gobierno de Javier Milei tras el aval de los diputados en un espaldarazo del Congreso al presidente ultraliberal que ha gobernado hasta ahora con 2 partidas de 2 años atrás. Respaldo del Congreso argentino al presidente Javier Milei. El Senado aprobó el viernes el primer proyecto de presupuesto del gobierno, que ya había obtenido el aval de los diputados. El texto prevé una inflación del 10,1%, un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5% para el próximo año y reafirma el objetivo de equilibrio fiscal, ancla del gobierno. Los senadores aprobaron en particular un polémico capítulo que elimina los pisos de financiamiento para educación, ciencia y defensa y establece mayores exigencias administrativas para que las universidades accedan a transferencias de fondos. El presidente ha gobernado hasta ahora con el presupuesto prorrogado de 2023 pese al impacto de la inflación de estos 2 años, lo que redundó en el desfinanciamiento de sectores como ciencia, salud y educación. Apoyado en una bancada mayor tras su victoria en las legislativas de octubre y en acuerdos con gobernadores de otras fuerzas, Milei buscará en sus próximos 2 años de gestión avanzar con una batería de reformas. El debate de una de las más sensibles, la laboral, que provocó rechazo sindical y movilizaciones, fue postergada hasta febrero. El gobierno anticipa también iniciativas impositivas y previsionales para los próximos meses. Y continuando con más información, aquí en Primera Página les cuento que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó ligeramente este lunes, ya que los inversores regresan a las vacaciones de Navidad, o de las vacaciones de Navidad mejor. Los movimientos ocurren mientras los operadores digieren los datos económicos y evalúan la trayectoria de la tasa monetaria de la Reserva Federal. Cabe recordar que el Departamento de Trabajo informó el pasado miércoles que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron las 214.000 para la semana que finalizó el 20 de diciembre. Esta cifra fue inferior a las expectativas y representó una disminución de 10.000 con respecto a la semana anterior. Por otra parte, el Departamento de Comercio informó que la economía estadounidense creció 4,3% en el primer trimestre, lo que fue el ritmo de expansión más rápido en los últimos 2 años. Jacob Pedersen, jefe de investigaciones de acciones de Citibank, dijo que anticipaba al menos un recorte de tasas de interés por parte de la Fed en lo que corresponde al 2026. Con ese panorama, pues revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura, hablando de los bonos de referencia a 2 años y a 10 años, que son los de seguimiento a nivel internacional. El bono de referencia a 2 años cae levemente en tasa, 2 puntos básicos, y llega al 3,46%. El bono de referencia a 10 años también cae en igual magnitud, 2 puntos básicos, y ya llega al 4,11%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando hay una caída en tasa, quiere decir que el precio del bono está subiendo, por lo que hasta el momento podemos hablar de una valorización de la deuda pública estadounidense hasta esta altura de la jornada. Ya este mercado está próximo a cerrar también opciones en territorio estadounidense y pues básicamente queda la jornada de hoy y la de mañana en lo que corresponde al 2025. Hay que esperar qué sucede principalmente en esa jornada del 30 de diciembre y por ahora respondiendo a lo que serán las perspectivas de principalmente las tasas de interés de la Reserva Federal. Recordemos reuniones que siguen en enero y marzo, que serán las que tendrán básicamente decisión de política monetaria en territorio estadounidense. Y continuamos. Cuento que los precios del petróleo suben más de $1 este lunes, mientras los inversores evalúan las conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania y ante una posible interrupción del suministro de petróleo en Oriente Medio. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que se había logrado avances significativos en las conversaciones con su homólogo estadounidense Donald Trump y acordó que los equipos de ese país y Ucrania se reunirán la próxima semana para ultimar cuestiones destinadas a poner fin a la guerra que Rusia lleva en Ucrania. Zelensky agregó que una reunión con Rusia solo sería posible después de que Trump y los líderes europeos acuerden el marco de paz propuesto por Ucrania. Por otra parte, se esperaba que Arabia Saudita, el más exportador de petróleo del mundo, reduzca el precio de febrero de su crudo estrella, el Arab Light,
para los compradores asiáticos por tercer mes, reflejando las caídas en el mercado al contado debido a los abundantes suministros. Esto lo dijeron fuentes cercanas al tema de la refinación con sede en Asia en una encuesta publicada por Reuters. Los inversores también están esperando los datos de existencias de Estados Unidos para la semana hasta el 19 de diciembre con una encuesta ampliada que muestra que se esperaba que los inventarios de petróleo hubieran caído la semana pasada, mientras que es probable que los inventarios de helados y gasolina hayan aumentado. El informe se retrasó respecto a su publicación habitual durante el pasado miércoles debido a las vacaciones de Navidad. Se espera que el crudo WTI de referencia estadounidense se negocie dentro de un rango de 55 a 60 dólares con las acciones de cumplimiento de Estados Unidos contra los envíos de petróleo venezolano también en el centro de atención, junto con las posibles consecuencias de un ataque militar estadounidense contra objetivos de ISIS en Nigeria. Esto lo dijo un analista de IG que se llama Tony Saikamore. Esto, pues bajo ese contexto principalmente geopolítico. Ahora revisemos cómo se comportan las principales referencias del petróleo, comenzando por el Brent, que recordemos ese es el de referencia europea y aparte de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros y de producción, que sigue ganando a esta altura más del 2%, específicamente sube 2,17% y llega a ubicarse entonces, vemos el WTI que sube 2,17% y llega a 57,97 dólares. Hay un WTI, un West Texas Intermediate de referencia estadounidense que ha tenido un año complicado. Esta mañana lo advertíamos, en algún punto llegó a perder incluso el 20% de su valor en lo que básicamente respecta a la trayectoria del 2025 y pues las últimas sesiones como han sido de ganancias si se quiere para las principales referencias del petróleo, esas pérdidas que podían ser del 20% ahora se ubican en un rango del 16% de terminar obviamente con este comportamiento. Ahora sí, entonces revisar el petróleo de referencia Brent, que ese sí es referencia mundial, el de referencia también europea y fundamental para las empresas como Ecopetrol y Petrobras. Ahí tenemos un petróleo de referencia Brent que en la mañana subía más del 2% como lo observábamos y ya a esta altura recorta algo de esas ganancias, sigue ganando en este caso 1,93% y llega a operar parcialmente en 61 dólares con 81 centavos. Ahí básicamente lo que sucede en materia del mercado petrolero a esta altura, un petróleo que sigue ganando por encima del 2%, más de $1 en lo que respecta a la jornada de este lunes. Les cuento que Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad sólidas frente a Rusia por 15 años prorrogables. Esto lo dijo el lunes Volodymyr Zelensky, quien afirmó haber solicitado un plazo más largo a Donald Trump durante su encuentro en la Florida. Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad sólidas frente a Rusia por 15 años prorrogables. Eso dijo el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien afirmó haber solicitado un plazo más largo de entre 30 y 50 años a su homólogo Donald Trump durante un encuentro en Florida. Zelensky considera que estas garantías de seguridad son una condición indispensable para levantar la ley marcial que rige en Ucrania desde que empezó la invasión rusa en 2022. Sin garantías de seguridad no se puede considerar que esta guerra haya terminado realmente. No podemos reconocer que haya terminado porque con un vecino así sigue existiendo el riesgo de una nueva agresión. Tras la reunión en Mar-a-Lago, Trump se mostró optimista pero evasivo, considerando que se está más cerca que nunca de un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero sin dar detalles sobre cualquier eventual avance. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el lunes que el gobierno ruso coincide con Trump en que las sesiones para poner fin al conflicto, que se intensificaron desde noviembre, entraron en su fase final. Además, China lanzó grandes ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán, que simularán el bloqueo de puertos clave de esta isla del gobierno democrático reclamada como propiedad de Pekín. China lanzó el lunes ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán para simular el bloqueo de puertos clave de la isla de gobierno democrático, pero reclamada como propia por Pekín. Las maniobras, bautizadas Misión Justicia 2025, cuentan con la participación de destructores, fragatas, soldados, bombarderos y drones que realizan entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán, según dijo el ejército chino. Añadió que las actividades están enfocadas en la capacidad de combate mar-tierra en la toma conjunta de amplia superioridad en el bloqueo de puertos y de zonas clave.
El ejército chino recomendó que cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar a las aguas y espacio aéreo afectado. Según Taiwán, algunas de esas zonas se ubican a menos de 12 millas náuticas de su costa y afectan rutas internacionales de transporte marítimo y aéreo. La portavoz presidencial de Taiwán condenó estas maniobras como una intimidación militar. Últimamente ha aumentado la preocupación internacional por la expansión autoritaria de China. En los últimos meses ha llevado a cabo varios actos de hostigamiento en torno a islas cercanas a Japón y Filipinas, escalando unilateralmente la tensión regional y socavando el statu quo. El Ministerio de Defensa de la isla afirmó que habían detectado 89 aviones militares chinos cerca de su territorio, el número más alto en un solo día desde octubre de 2024. El ejército taiwanés afirmó que había desplegado fuerzas apropiadas para llevar a cabo un rápido ejercicio de respuesta. Reconocido oficialmente por apenas una docena de países, Taiwán dispone de gobierno, ejército y moneda propia y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad. Este mismo mes, la Casa Blanca aprobó una venta de armas por valor de $11.100 millones a Taipei, lo que provocó una reacción airada del gobierno chino. 1:23 de la tarde. Con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación un análisis, en este caso de BTG Pactual, sobre la renta variable y sobre las 2:30 de la tarde una nueva emisión de noticias aquí en Primera Página, el canal de los negocios.